Buenas, buenas. Muy Muy buenas, buenas. ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlos. Saludar a Alicia, a su esposo, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Julio, Uy, Julio, Julio. el Mucho mes de gusto. más calor. aquí en España. Julio, Julio. Ah, bueno, muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a Julio y a Alicia. Sí, Compartir un nada, rato de charla, a ver. Pues la verdad que hoy va a ser una cosa distinta, porque normalmente hablamos con escritores sobre sus libros y hoy contigo vamos a tratar lo que es el teatro, que nunca hemos hablado de él, y el guión, que tenemos cine. unas nociones por Iván, que algo nos dijo, Sí, pero y poco más. Sé que va a ser algo especial hoy, Víctor. Así Bueno, que, sí, la literatura, la novela, la ficción es la comercial. El teatro ha pasado como hacia un campo muy especializado, muy gente del medio teatral, pero bueno, hay que hacerle a este género tan importante como es el teatro. Y bueno, los guiones, pues ya estamos hablando ya del top de la escritura dramática. sí, sí. por eso es lo que habíamos pensado nosotros y por eso también nos hemos contactado contigo y digo, pues vamos a hablar de eso, del teatro y de los guiones. Y por ende, Bueno, del cine. Así sí. que en lo que sí vamos a mantener igual es el tema de que te presentes. Preséntate un poquito para que la gente que se vaya conectando y después que te vea, pues sepa quién eres y a qué te dedicas, ¿vale? Bueno, claro, mi nombre es Víctor Hugo Suárez, soy maestro en artes escénicas, tengo 50 años, colombiano, ya he sido actor básicamente, digamos, en la primera etapa de mi vida y de un momento para acá decidí dedicarme a las letras y por eso empecé a escribir guiones, hice un máster de guión con la Universidad de La Rioja y vengo trabajando de forma literaria, el proyecto literario con Teo Palacios, ¿no? Nuestro amigo Teo, y ahora enfocado en los guiones, en la escritura teatral, que es como en lo que he estado realmente toda mi vida, en la parte escénica. Luego quise iniciar en la parte de guiones, hice la maestría, donde ya tenemos pues como unos trabajos ahí realizados, y en la parte literaria, que también estamos de plano dándole fuerte a eso. Pero básicamente iniciamos con lo que es teatro, que es como lo mío de inicial, y con lo que son guiones, que es otra etapa de la parte escénica. Bueno, Víctor, yo me encanta el teatro, me encanta el cine, pero siempre me he planteado cómo se hace un guión para una obra de teatro. Bueno, un guión o lo que es un... No, es que no sé Bueno, cómo se... las tres técnicas, tanto literaria como para guiones, como para teatro, tienen diferencia. Aunque las de teatro y guiones se complementan con, con que uno tiene una camisa de fuerza, digamos, a diferencia entre el teatro y el guión audiovisual, sea televisión, cine, cualquiera de ellos, que son los espacios. Entonces, cuando uno escribe para teatro, básicamente todo lo que sea literario y escritura, partimos digamos, de la poética de Aristóteles con los tres actos, principio, nudo y desenlace, y digamos que esa es como una estructura para cualquier género, ¿no? Ujú. Pero ya en el teatro hablando, sabemos que tú tienes un área de 4x4, 6x6, bueno, tienes un área limitada y el dramaturgo tiene que saber que sobre esa área va puesta la escena, entonces no puede uno, como diríamos en Colombia, sollarse haciendo cosas, no, sabes que tienes un área específica y sobre eso puedes escribir. Entonces uno escribe esa estructura de tres actos con una historia, con todos los requerimientos que tiene cualquier historia, pero sabiendo que tienes unas limitaciones muy fuertes y que al dramaturgo, y que a la hora de escribir, además, a la hora de escribir, uno escribe lo que se ve, ¿no? A diferencia de la literatura, que uno escribe lo que siente y narra los paisajes, y narra los escenarios, y narra las emociones incluso de los personajes, como no, en el teatro ni en guión pasa eso. Entonces uno le da al director un material donde él tiene que leer lo que ve y a los actores lo que se va a ver, como si fuera que el espectador está sentado viendo su obra y y el director coge o el actor coge ese material
y simplemente lee lo que se está viendo, no se ponen emociones, no se pone nada técnico, no se pone nada de eso. Ese en el teatro. En los guiones, a diferencia, pues el mundo es grande, ¿no? Y digamos que hoy en día, cuando se va a escribir una película, la camisa de fuerza es para quién estás escribiendo, ¿no? ¿Quién va a ser el productor? Entonces, pues si estás escribiendo para Netflix, sabes que tienes el mundo a tus anchas, pero si estás escribiendo para una productora pequeña con un limitado presupuesto, ¿no? O incluso si uno está haciendo su guión, pensando a ver cómo lo va a producir, pues está pensando en cómo la va a hacer. Entonces no puede poner helicópteros y carros que se estrellan. No, porque no, hay que escribir de acuerdo a eso. Igual, técnicamente uno escribe lo que va a ver el director. Lo que el director lee y ve en imágenes lo que uno acaba de escribir, pero nunca va a narrar las emociones ni los escenarios, ¿no? Hay, digamos, como unas formas donde uno le da las guías al director y a los actores, pero básicamente es muy limitado, o sea, es básicamente a lo que se puede ver, lo que se ve. Y a la hora de realizar teatro, por ejemplo, luego ya, si quieres, nos hablas también de cómo haces el guión. Pues, ¿cómo te lo planteas tú? ¿Cómo empiezas? Bueno, yo creo que la técnica de por dónde empieza una historia no varía mucho de la literatura, de la literatura de ficción, de la novela de ficción, ¿no? Pues porque ya es la imaginación de el dramaturgo, en este caso, del dramaturgo. Digamos, la obra que tengo ahí, que la que escribí hace poco, ¿no? La obra que tengo escrita en este momento, parte de una... Aquí tengo parte, es esta, Secreto Celestial, ¿no? Digamos, la obra, la dramaturgia que hice, esa misma dramaturgia la tengo para una miniserie de 8 capítulos y la tengo para teatro, en técnicas diferentes, ¿no? Entonces, Secreto Celestial parte de una historia de la vida real, donde aquí cerca de donde yo vivo, un sacerdote católico, muy promiscuo, tenía una novia clandestina, que al final era su mujer, con la que tuvo un hijo, pero al mismo tiempo tenía otros romances. Y, y el hecho de que tuviera una hija y de que se viera en peligro de que se pusiera a la luz pública, la niña alcanzó a tener 5 años, el padre termina asesinando a la mujer, su esposa, ¿no? Clandestina, y a su hija, para que no se dieran cuenta, y la asesina con ayuda del sepulturero del cementerio del municipio, que es un municipio que queda aquí a 20 minutos de donde yo vivo. Y hoy en día, tanto el sepulturero está condenado a 25 años y el sacerdote a 45 años en otra cárcel de máxima seguridad. Pero es toda una historia. Y la obra, entonces, la dramaturgia, esa idea sale de un hecho de la vida real y la comprimimos para que nos queden espacios teatrales. Y sacamos una obra, yo creo que muy interesante, que más o menos dura una hora y media. Claro que en el montaje puede variar de acuerdo a lo que el director, uno pone las letras y el director empieza a soñar y a jugar ya con las imágenes. Sí. ¿Y cómo y ahí es? sale la idea, igual. Sí, sí, no, digo, porque estaba escuchándote y como has dicho que la obra de teatro también la vas a hacer para guión, pues me estaba preguntándome que cómo hacer el cambio, porque es totalmente distinto, de lo pasar de una obra de teatral a un guión siendo la misma obra. La obra de teatro es muy concisa. La obra de teatro como es más pegada a lo que es la vida real de la historia, ¿no? Hay menos juego al campo de la ficción. Y a diferencia de la miniserie, porque esa es una miniserie de 8 capítulos, donde hay que hacer, son 8 capítulos, la planteé de 45 minutos cada uno, donde hay una técnica específica para llevar la narración.
digamos, en literatura utilizamos, hay que desarrollar la idea, pero uno empieza a jugar mucho sabiendo que tiene los 3 actos y hace una presentación y sabe que al final hay un clima, ¿cierto? Digamos que en las técnicas de guión son mucho más específicas y hay unos parámetros de procesos, de retrocesos, de presentar el personaje, de oportunidades, de unos picos que uno maneja como la cima de la montaña, técnicas que se manejan. Yo manejo una técnica, estoy ahora justo trabajando justamente en un taller con James B. Hart, el guionista de Drácula de Bram Stoker y de Hook. Con ese guionista estoy con él trabajando en un taller con él, ¿no? Aprendiéndole básicamente. Y con la técnica precisamente que él maneja para Hollywood, estoy yo trabajando los guiones, ¿no? Las técnicas pueden variar digamos, hay técnicas de un señor que se llama Christopher Vogler que manejaba unas técnicas, hay otras que es el ciclo del héroe, que también hizo otro señor muy importante del cine, y yo estoy enfocado en uno que se llama, que es de James B. Hart, de este señor muy exitoso en Hollywood, ¿no? Y estamos trabajando con las técnicas de él y ya unos parámetros específicos para uno llevarla en cada capítulo hasta el final y que no se pierda la, la vivacidad de los personajes, que finalmente, digamos, hoy en día para las productoras no es tan importante la historia, aunque es importante, es como personajes muy brillantes. Entonces hay que hacer de ese sacerdote y de su víctima 2 personajes muy, muy brillantes, más que en sí la misma historia, aunque la historia es macabra y de por sí lo arrastra uno el solo comentarla, pero hay que desarrollarlos de esa manera para los guiones. Víctor, ¿y cómo te planteas tú a la hora de hacer el guión el tema del tiempo? Que eso es una cosa que a mí me deja alucinado. Técnicamente se maneja, se dice que es hoja por minuto. ¿Ah? Hay una estructura que se maneja para un tipo de letra, hay un tipo de letra que se maneja y unos parámetros de un tamaño y una forma. Esa forma, si se maneja, es que como es la técnica, debe dar más o menos un minuto por... un minuto o una hoja de escritura es un minuto de rodaje más o menos. Entonces, más o menos uno está escribiendo entre 40 y 45 hojas para que salga de 45 minutos la producción. Sí, sí. ¿Y eso, Aunque, sí, ¿y eso te ha costado mucho trabajo o eso es una cosa que dices tú, bueno, esto es fácil y se hace bien? pues digamos que como todo tiene una técnica, muchas veces, digamos, a nivel de arte dramático le dicen a uno, ¿y usted cómo se aprende todos esos textos? Estudiar es una técnica. Uno sabe por dónde coge el texto y se lo aprende. Y tener las guías para que nunca se le vaya en el escenario o cuando está rodando. Y lo mismo pasa con la escritura, ¿no? Después de que, como cualquier escritor, en cualquiera de los géneros tú tienes clara eh, digamos, tu historia, ya le has dado una estructura específica en el plano, ¿no? Uno ya sabe en dónde empieza, en dónde termina el personaje, cuáles son los parámetros, los obstáculos. Ya uno ha hecho toda esa maqueta, ¿no? Que incluso se hace en literatura, todo igual. Cuando tú tienes todo eso, empiezas a desarrollar. Y por eso yo ahorita les contaba que la de teatro es más apegada a la vida real, porque ya llenar... eh, 8 capítulos de 45 minutos, pues entonces uno empieza a jugar con las historias de los personajes, ¿no? Cada personaje tiene un arco donde empieza en un lado y termina en un lado diferente. Y eso es en el desarrollo de cada una de las tramas y de cada uno de los personajes, uno empieza a ponerle ficción. Y por eso pasa muchas veces que los escritores se quejan porque cogieron su historia y la volvieron la volvieron un mundo fantástico, pero eso pasa en los guiones porque hay que crear la estructura como se hacen las estructuras que hoy Hollywood y las grandes productoras, Netflix, tienen unos parámetros muy específicos a la hora de... Si tú no pasas un guión con unos parámetros, no, simplemente no pasa, incluso como pasa
cuando uno va a presentar un libro, que también si no tiene unos parámetros, pues no se lo cogen. Lo mismo pasa en el guión. Si ese guión no tiene unos parámetros, simplemente para ellos no cumple y no entra a jugar. Entonces, esos parámetros de cada una de las tramas y de cada uno de los personajes le permite a uno empezar a meterle mucha ficción, que ya es la parte creativa de uno como guionista, como escritor, y que convierte la historia en una cosa mucho más grande y que da para los 45, los 8 capítulos o los que, pues, que uno se plantee. Sí, sí. Y Víctor, ¿cómo es el paso? ¿Qué es lo que tú sientes cuando llevas con tu obra hecha y alguien te dice, venga, la acepto? Vamos a representarla, si es teatro, o vamos a hacer la miniserie o la película. ¿Cómo es ese Cuando paso? se, cuando se va a pasar de un género al otro, cuando Eh, voy a escribir de un género al otro, ¿cómo es la no, pregunta? qué es lo que sientes tú cuando llega a un productor con tu guión y te lo acepta para realizar esa serie, por ejemplo? Lo mismo ocurre con el teatro. Cuando llegas tú con tu teatro, te dicen, vamos a representarla como obra teatral ante el público. Eso era a lo que me refería. Eso es como un hijo, ¿no? Eso es como un hijo, porque uno hace su obra y le ha gastado muchas horas dándole vida a cada personaje a la manera de uno, a la manera como escritor uno lo siente y lo ve, y luego hay un actor en escena representando eso, ¿no? Y primero hay un director creando sobre lo que tú le diste. Entonces, pues, hay directores que se sollan y pueden llevar la obra a un extremo muy diferente a lo que uno veía, digamos, en una apuesta tradicional, y él hace una cosa loca o llena va a un lugar diferente, pero sin embargo, mientras se conserve la esencia, eso es como un hijo, ¿no? Cuando llevas un hijo a la universidad y se gradúa y pues el padre llora, pues porque es su hijo, ¿no? No es él, es el hijo. Es el hijo el que se está graduando, pero el padre llora como si fuera él. Y eso pasa más o menos lo mismo, ¿no? Después de que uno le ha metido tanto tiempo a este secreto celestial, llevo 3 años trabajando y terminé la obra teatral. Estamos en el guión, que el guión, pues, estamos ya en procesos de venta, presentándolo a productoras, presentándolo haciendo el pitching con donde nos abran los espacios, pero sí es un hijo, ¿no? Uno lo coge, lo levanta, lo baña, lo viste, lo va educando, lo va hasta que está grande. Ahora pues hay que llevarlo a la universidad para que coja vuelo. Digamos que estamos en esa etapa, ¿no? Entonces es un hijo. Y Víctor, ¿cuántos teatros has hecho ya? ¿Cuántas obras de teatro? No, Escritas escritas por no ti. tengo realmente tantas obras, pero yo puedo tener unas 6 o 7 obras, unas 7 obras terminadas, pero yo como básicamente he sido actor, inicialmente fui actor, ¿no? Y hicimos muchas cosas, escribíamos mucho, pero digamos que en ese momento no escribía como con el ánimo de ser escritor, sino que producíamos la obra para el grupo y la hacemos y la sacamos. Y no tenía como la visión de ser escritor, y hay un poco de obras que tengo ahí. Y ya hoy en día sí, ya me puse la tarea, no, vamos a tomar esto como escritor, entonces como que se adquiere una mística diferente, porque estoy desde el lado del escritor y no desde el lado del actor que está escribiendo, sino desde el lado de un escritor que se plantea un mundo muy completo que tienen los escritores enfrente. Y como actor, tú como actor, eh, ¿tenías alguna técnica de relación o algo para antes de salir a escena? ¿O cómo era ese momento? Yo creo que todos los actores adquieren por decirlo, sus mañas. Yo normalmente eh, me voy solo a algún lado. Por ahí digamos que la última obra que actué es esa que por ahí les mandé la afiche sobre el daño que hace el trabajo de Anton Chekhov, que es un monólogo, una obra clásica de Anton Chekhov, y es muy exigente, supremamente exigente. Yo creo que es de los personajes más exigentes que he hecho, y simplemente lo que yo tiraba es retirarme a un lugar solitario
a un lugar solitario y estar relajado. Y podía estar antes de la función, si la función era a las 7 de la noche, estar desde las 4 de la tarde solo, solo en un Ujú. lugar relajado. El tiempo no pasa, allí está uno, llega tranquilo, se viste, se relaja, se maquilla y se puede acostar un rato y empieza a alucinar un poco cosas como el personaje y llega el momento de la función y simplemente utilizo eso, estar muy quieto y muy solo. Hay quienes hacen cualquier cantidad de calentamiento, ejercicio. Bueno, de repente sí, antes de la función uno calienta un poco el aparato vocal, el aparato fónico, un poco de estar uno como estirándose un poco para tener los músculos activos, pero digamos ese personaje no es un bailarín, sino que es un señor de avanzada edad que entra a dar una conferencia y en la conferencia se desdobla y se va a contar sus angustias en vez de contar la obra, su tema que era sobre el daño que hace el tabaco. Sí, sí. Entonces era muy excelente. Y, Tranquilidad, es como mi tema. y a la hora de escribir el guión, yo es que no lo veo. Me encanta, me encantaría escribir guiones, pero no sé cómo me empezaría a plantear yo el escribir un guión. ¿Tú cómo te planteas el escribir un guión? ¿Cómo se lo plantea? ¿Cómo te lo ¿Técnicamente planteas? o la Yo me parte refiero histórica de la ficción? a cómo te inicias, porque alguien te lo pide o porque te sale de ti o porque, no sé. Yo pues yo tengo una libreta de notas, ¿no? Y tengo temas interesantes que uno dice, uy, esto puede servir para algo. Y empiezo a anotar. Y entonces voy guardando, tengo guardados notas y en algún momento incluso notas que no eran de una historia se meten en otra historia porque le dan a uno estructura al personaje, pero notas, ¿no? Una noticia, digamos, fue una noticia de la vida real, Secreto Celestial. Y otras puede ser simplemente cosas que se le vienen a uno no toma una nota, que una señora que vivía en tal parte se encontró una huaca y esa señora luego no la encontraban, pero se fue para el exterior y fueron a su casa y había un hueco. Bueno, empieza uno como a jugar, pero entonces notas. Yo lo que utilizo, tengo notas, tengo muchas notas por ahí de temas que pueden ser un clic, pueden hacer un clic en cualquier momento y de ahí parte la historia. Y de ahí parte la historia. Y cuando hay que robustecer los personajes es como eso mismo, ¿no? Es como, yo conocí al padre, yo sé del padre dónde estaba, dónde era la iglesia, pero yo no conocí, sé que era de otra ciudad X, de Manizales y más o menos de estrato tal. Y en la investigación que hice, porque digamos para esta, tuve mucha relación con el investigador que fue el que desató todo el mundo. Él fue el que me prestó todo lo que él hizo de investigación y en ese caso, me fui directamente al municipio, que es aquí cerca, y hablé con muchos de los amigos del sacerdote, hablé con familiares de la víctima, hablé con las personas que se vieron involucradas, la señora del servicio doméstico, que fue una de las que ayudó a desatar el conflicto, cómo fue la investigación. Cada detalle de eso tuve la oportunidad, entonces todo eso me dio elementos para construir, para construir. Y lo que no está en nada de esos elementos que le da a uno la vida, digamos, en el capítulo piloto que se llama, en el primer capítulo, era la parte, planteo la parte de adolescencia del sacerdote. De eso no hay nada, de eso no hay nada en la investigación, pero yo empiezo a crearlo, lo, más o menos de acuerdo a nuestra idiosincrasia o a la idiosincrasia de personas de esta zona, lo pongo con unos padres más o menos así, con unos familiares más o menos así, y empiezo a desarrollar cómo psicológicamente una persona que se plantea para ser un hombre de bien, ¿no? Un hombre que lleva la palabra de Dios, pues, y termina en ese estado. Entonces, algo le pasa a él en su psicología. O sea, una persona no da un salto de esos así porque sí. Entonces, el hecho de crear esa psicología, empiezo a atar cabos como psicológicamente, desde dónde puede partir una persona para que termine allí, porque su objetivo como persona y como personaje era ser sacerdote. Incluso a pesar de los errores que cometía o de los deslices que tenía,
Él quería ser sacerdote y su pelea fue para no ser descubierto porque quería ser sacerdote hasta el final de su vida. Entonces, esa era su meta de vida. ¿Cómo psicológicamente él, qué le sucede? ¿En qué momento él empieza a tener unos clics que lo van retorciendo a llegar a ese lugar? Entonces, básicamente también como un estudio psicológico de esos personajes, ¿no? Para generar ese arco de dónde ese personaje inició para terminar en ese lugar. Y Víctor, para desarrollar el personaje, por ejemplo, del sacerdote este que nos comenta, ¿tú lo planificaste en un principio? Es decir, ¿tú te pusiste a desarrollarlo aparte o como te iba surgiendo en la novela? Bueno, en el guión, perdón. Básicamente, cogí la noticia. Sacerdote asesina a una mujer que al parecer era su mujer y su hija. Punto. Y a partir de ahí empiezo la investigación. A partir de ahí empiezo la investigación. Hay unos parámetros técnicos que se manejan en el guión, ¿no? Digamos, hay unos puntales a los que hay que llevar. Tanto un personaje individual tiene unos parámetros como la misma estructura de la historia tiene unos parámetros. Entonces, eso le da a uno guías para empezar a rellenar, digamos, después de que uno tiene toda esa maquetación, toda esa escaleta, se le llama la escaleta, y empieza uno a rellenar los alrededores del personaje. Entonces, simplemente se va poniendo como quien, diría yo, va a ser como una escultura. Entonces, digamos, si ese yeso, entonces, ¿cómo la pones? ¿Plantas un hierro o plantas un palo y le empiezas a poner por los lados barro y vas dando forma? Yo creo que es básicamente lo mismo, así se escribe el guión. Hay unos parámetros que mantenemos para llevar y empezamos a rellenar, y donde no haya historia, donde uno dice, este personaje aquí está perdido, le falta fuerza, entonces empezamos a generarle posibilidades, ¿no? Se robó algo, o alguien le hizo una trampa, o bueno, empieza uno a generarle detalles que van robusteciendo ese personaje y le van dando forma y personalidad. Y va pasando cosas sin que uno lo saque de la vida que ya uno planteado de una personalidad, que genere ese arco que uno como escritor tiene que darle, ¿no? Una personalidad real, ¿no? Creíble. Víctor, en el teatro, ¿cómo es la puesta de escena? La puesta de escena, yo creo que al director le pasa lo mismo. El director coge un guión, lo lee. La primera lectura, tanto para el director como para el actor, es fundamental, porque es la primera impresión, ¿no? Y es muy importante, digamos, leerla de principio a fin, no leer hoy 10 minutos y mañana 20, no, coger la obra y la lees. Esa primera impresión, digamos que es fundamental a la hora de hacer una puesta en escena para el director. Esa misma impresión tiene cada uno de los actores. Ya se ha hecho selección de actores, ya el director tiene su impresión y tiene una idea de lo que él puede querer. Y entonces empieza a hacer improvisaciones con los actores. Empieza a ponerlos, ¿no? A veces uno puede diseñar técnicamente todo lo que hay en la puesta. Y entonces uno dice aquí, digamos, en esta de Secreto Celestial, como va a diferentes lugares y diferentes ciudades, entonces tiene que ser muy versátil, y yo mismo ahí planteo que sea una puesta en escena muy minimalista, ¿no? Con muy pocos elementos, sin mucha escenografía, más bien mucho juego de luces, y de repente en los vestuarios también que sean ligeros para que pueda haber cambios de vestuario, pero pueden haber otras que no. Entonces el director ya de una vez plantea como un mundo que él dice, aquí está la entrada, esta es una sala, aquí hay una salida, el primer acto, todo el primer acto va en una sala. Entonces ya hay unos elementos que le da uno la obra, si hay un arma, si no hay un arma, o si están cenando, si no están cenando. Ya eso, digamos que esos parámetros se los da uno la misma obra. Y los actores vienen, cuando uno los pone a ensayar sobre eso, ellos empiezan a dar otros elementos. Y sobre lo que uno plantea o lo que el director se plantea como creador de su escena, y la visión de cada uno de los actores,
empieza a robustecer la puesta en escena y termina siendo una obra muy minimalista con pocos elementos, o antes con muchos elementos o con muchas luces. O si, bueno, eso ya va de acuerdo a lo que haya planteado la visión del director y el mismo dramaturgo haya planteado en su obra. Víctor, tú como dramaturgo tienes parte en esa primera toma de contacto del director y de los actores con la obra. Si la obra, eso es relativo y normalmente no. Si yo la hago con mi grupo, como hay un poco de obras por ahí que hemos hecho con un grupo, entonces digamos que la creamos un poco entre todos más bien y yo termino dándole forma. Pero lo normal es que si tú coges una obra cualquiera que está en un libro, pues nunca el dramaturgo tiene vínculo directo con la... Además, uno escribe, ya lo que pasa en escena es responsabilidad del director. Digamos que no hay injerencia. Básicamente no hay injerencia. Y si es aún en el guión, peor todavía. El escritor literario se sienta solo, crea su mundo, su historia y solo le da su forma hasta el final. Salga lo que salga, al final pues vienen revisiones, pero la obra es propia 100%. En los guiones es lo contrario. Guionista que no sepa trabajar en equipo no puede ser guionista. De hecho, hoy casi no se utilizan, digamos, en las grandes productoras, guionista exclusivo de tal serie, ¿no? Normalmente son equipos de guionistas. Son 4 o 5 guionistas donde 2 se encargan de la idea, otros se encargan de los diálogos y empiezan a jugar. Es un juego de equipo. Eso no pasa en la literatura. En el guionista que no esté dispuesto a hacer eso, tiene que ser de ya una superestrella como Martin Scorsese o como cualquiera de estos que ellos escriben y hacen. Entonces ellos pues les dan todo el presupuesto del mundo pues para que ellos solos saquen su producto, pero eso no es lo que sucede normalmente, ¿no? Normalmente el guionista tiene que trabajar en equipo y tiene que estar dispuesto a que todo... Además, el guión que se escribe en el papel y el que sale en la producción final puede haber cambiado el 50%. Incluso textos, incluso todo lo que quiera el director. El dueño de la producción es el director y no el guionista. Y lo mismo en el teatro, no hay ese contacto. Después de que tú entregas tu obra, ya el director vea si la hace de día, de noche, si le pone música, si no le pone música, si pone músicos en vivo, si pone una canción, si les cambia de razas los personajes, si vuelve la mujer travesti y empieza a jugar. El director es otro creador y uno pone la guía, que es la historia. Ah, vale. Es decir, que un guión o lo que sea un libreto de teatro es una mera guía, ¿no? Es decir, tú planteas una historia y ya el director va sumando y va modificando. La puesta en escena puede ser cualquier cosa. La imaginación del director va a cualquier extremo. Y eso juega con lo que tú escribiste, ¿no? Uno quisiera que se mantuvieran los diálogos, que se mantuviera, porque uno hace una apuesta de una manera lineal, digámosla, pero él empieza a jugar y él es otro artista y otro creador. Y incluso de lo que uno ha visto de cada uno de los personajes, el actor termina en su imaginación poniéndolo en lugares donde uno dice, ¿y este por qué resultó por allá? Pero eso es parte del arte, ¿no? Cada quien hace su... Y uno no puede ir a decirle, ¿y usted por qué me volvió mi obra? No, eso es parte. El dramaturgo que no esté dispuesto a eso no puede escribir. Y el guionista, todavía peor, el guionista que no esté dispuesto a que le cambien su guión, pues bueno, tiene que ser Martin Scorsese, pues, para que haga y, o sea, escriba y haga y le pongan todo el dinero del mundo para que saque su producto. Claro. Es una maravilla escucharte, estoy embobada contigo ahora mismo. Pues, es un tema interesante. Andamos en el mundo de las letras, ¿no? Entonces, esos son mundos, sí, son mundos paralelos, pero no se tocan, pareciera, ¿no? Porque la literatura que se hace
como novelista es un mundo cerrado uno, a diferencia de lo demás. Son paralelas y no se tocan las técnicas. Bueno, y yo te escucho mucho hablar de técnica, pero no sé a qué te refieres. ¿Podrías explicar alguna técnica, por ejemplo, la que estás usando ahora? Hoy en día, por ejemplo, para guiones, las historias se enfocan en personajes brillantes. La redondez del personaje es la que lleva la historia. Y la historia como tal, los sucesos se vuelven un apéndice de personajes muy bien construidos psicológicamente. Entonces, hay 10 parámetros más o menos que se manejan eh, para cada actor, para los personajes principales, tiene 10 parámetros y dentro del guión existen 12 puntales. Hay un señor, Christopher Vogler, que hizo el ciclo del héroe. No sé si han escuchado sobre el ciclo del héroe. Todas las películas que uno va a ver de héroes tienen una maqueta igualítica. Todo lo que le pasa al ser personaje es calcado y es una técnica que se llama el ciclo del héroe. Y para hoy en día, nos decían, ¿qué está manejando Netflix? La técnica de un señor que se llama Dan Harmon. Y es muy similar a la que maneja James Hart, que es con el que yo ahorita estoy trabajando, aprendiéndole, que son 12 parámetros específicos que lleva la película o que lleva la serie, tanto los capítulos individuales como la serie como tal. Hay unos parámetros específicos donde hay un personaje que se presenta, luego viene una primera oportunidad que tiene el personaje le aparece una oportunidad, luego le aparece una segunda oportunidad y ahí se revela cuál es el objetivo central del personaje y luego vienen unos adelantos y retrocesos y luego en toda la mitad de la película viene una cosa que se llama la cima de la montaña y si ustedes miran las películas grandes, todas tienen eso, las grandes películas. En la mitad de la película hay una cosa que se llama la cima de la montaña y es el puntal más alto de la película y él empieza a descender con otros procesos y retrocesos y así se va yendo hasta el final. Son 12 puntos y sobre esos 12 puntos uno empieza a construir. Hay que darle los 12 puntos. O sea, no se puede uno sentar como escritor de mapa, ¿no? Y se va yendo un poco a su imaginación, no. Ahí específicamente, sabes que en la mitad de la película está la cima de la montaña y todas las películas grandes tienen eso en el centro. Y todas las películas parecen repetidas, pero la magia del guionista sobre lo que hay alrededor y la magia del mismo director sobre lo que hay alrededor las hace diferentes, pero los parámetros todos son igualiticos. Sí. Christopher Vogler se llama el creador del ciclo del héroe y todas manejan eso. Qué bueno. Pues ya lo tenemos apuntado ahí. Está apuntado. Luego me lo busco. Que está muy bien. Pues sí. Víctor, ¿con qué género te encuentras tú más cómodo a la hora de hacer tus creaciones? ¿Dramático, más de terror, ¿cómo? Yo creo que dramático. Un poco ¿Sí? dramático, aunque un poco al mundo psicológico de los personajes. Yo he sido como estudioso de la parte psicológica humana y de hecho mis primeras novelas que ya las tengo planteadas, una de las que tengo ahí, una es llevar a Secreto Celestial, ¿no? Que es un thriller, llevar a ese thriller de Secreto Celestial donde hay mucha visión de lo psicológico de los personajes para que lleguen a esos estados. Digamos, la otra que tengo es un personaje que pasa por 5 vidas, se reencarna en 5 veces, ¿no? Entonces, y en cada una de las etapas empieza en la Revolución Francesa, luego pasa por la época de Franco, y luego pasa por el Bogotazo en Colombia, va a la época de las gemelas y termina por allá
en las Gemelas en Nueva York, y luego termina en vidas diferentes. Y en cada una de las vidas, los personajes que lo rodean también reencarnan en otros personajes que lo están rodeando. Entonces hay unas personalidades que son lineales y termina en lo que llaman el limbo. Entonces hay mucho del trabajo psicológico de los personajes, ¿no? Del conocimiento del ser de cada uno de los personajes a la hora de ponerlos. Pienso que trabajo mucho esa parte, la parte psicológica. Es decir, que hace falta ser un poco de psicólogo, ¿no? Por gusto personal, tengo un gusto por el conocimiento del ser. Y un poco, entonces, cuando uno está escribiendo, trata de que los personajes, o consciente e inconsciente, los personajes van llevando un poco de eso. Que al final todos obramos de una manera y nadie sabe qué es lo que hay detrás de esa persona, ¿no? Yo los veo a ustedes dos allí, con los libros atrás, muy pues, pero detrás de ustedes hay una historia emocional, ¿no? Hay una parte que es la que es el entorno que yo estoy viendo, pero hay un entorno emocional que parte de cómo cada una de las personas y cómo ustedes dos como seres, cómo fue el entorno de su crianza. Y ese entorno de su crianza les da una personalidad. Entonces, esa parte es la que trato yo de que esté construida, de que ese entorno de ese personaje psicológico, que al final se trasciende a cómo actúa, esté bien fundamentado. Bueno, Víctor, y ahora que estamos hablando de tu trabajo como intérprete, ¿qué trabajo ha sido que, aparte de este que has estado comentando, pero qué otro trabajo te ha marcado a ti? Yo salí del colegio y empecé a me fui a estudiar actuación. Yo vivo a 8 horas de Bogotá, la capital, y desde que salí del colegio me fui a estudiar. Y desde eso toda la vida estuve vinculado, he estado por ahí unas 40 series, he tenido oportunidad de estar haciendo 4 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos, 1 capítulo, 2 capítulos, y ha salido de todo. Y entonces tiene uno la oportunidad en el cartel de los sapos, no sé si por ahí la vieron, por ahí hice 4 capítulos, y así me la he pasado pues toda la vida en ese tipo de, digamos, en ese ir y venir. Estuve en Nueva York, trabajé en el repertorio español, que es una compañía de teatro español, de teatro hispano en Nueva York. Digamos que es la primera compañía de teatro hispano, queda bordeando Broadway, y allá tuve la oportunidad de hacer 4 obras, Hamlet, hice La Cándida Heréndida, hice 2 obras que por un director muy famoso, no sé si ya lo conocen por esta zona, que se llama Jorge Alitriana, La Cándida Heréndida, que eso era a partir de unos libros de unos personajes de García Márquez. Bodas de Sangre. Digamos que esa etapa en Nueva York fue muy interesante. Eso ya fue hace ya algún tiempo, que ya hace unos años que estuve allá. Hice 4 obras en esa compañía de teatro. Esas fueron, digamos, Bodas de Sangre y Hamlet fueron dos de las obras que de pronto marcan la vida mía como actor. Y bueno, tenía una pregunta por aquí y se me acaba de ir. Muy bien, genial. ¿Alguna anécdota que puedas contarnos así de tanto de teatro como a la hora de tratar con algún director? Una de vida que jamás se me olvida, pero porque es que es muy gracioso. Pues a mí me causa gracia porque eran los 50 años justamente del repertorio español. Y como uno en Estados Unidos hace de todo, no solamente actuaba, yo actuaba en el día, en la noche, y luego me iba a limpiar bancos, barría, o sea, limpiaba. Yo hacía mis obras de teatro y salía a hacer otros trabajos. Y estuvimos con el alcalde de Nueva York, que era Rudy Giuliani en esa época. En los 50 años, la celebración, el teatro más elegante de Manhattan, del centro de Nueva York, y así con ese smoking y con esa zapatilla luego me fui a hacer los bancos.
para mí nunca olvido eso porque pues pasar de la opulencia a la Cenicienta es una anécdota que nunca la olvido. Y era en smoking haciendo la limpieza de los bancos, que tenía unos contratos de limpieza. Bueno, pues, Bueno, Víctor, y yo me pregunto sobre la ambientación en teatro y en guión, ¿qué diferencia hay? En esta obra, yo como el sacerdote va por 4 ciudades diferentes, entonces tienen que haber esos pasos. Plantear la diferencia y plantear, para el director es un reto, ¿no? Y plantear 2 iglesias diferentes en el mismo escenario, con el mismo personaje, ¿cierto? Entonces es un reto grande. Yo le planteo en esta de Secreto Celestial minimalista, y ese es un juego que ya tiene que el director plantearlo con cada director sabrá cómo lo hace, si hace una cruz simplemente con el reflejo de unas luces o pone un Cristo real que van a cambiar unos escenógrafos cuando cambia el acto. Esa parte de la apuesta la hace el director y es ahí donde puede la obra que uno hace varía en cualquier cosa, porque el director, así como le digo, yo la escribo en papel, y esta es una iglesia de tal municipio y la otra es una iglesia de tal municipio. Yo la escribo de tal manera que él sí la pueda plantear sobre el escenario, pero cómo la pone en la puesta en escena, ¿no? Esa parte ya la hace él. Entonces, él dice, si pone un Cristo de madera o pone simplemente el reflejo de una luz. Entonces, ya esa parte es más del director. Sí, sí. Y entonces, es que he comentado al principio que cuando tú haces la obra, tú tienes que pensar en el si es 4x4 o 6x6. ¿Eso a qué te refieres? Ah, no. Uno hay veces actúa en un escenario para 100 personas y hay veces actúa en un escenario para 800 personas. Entonces, unos son escenarios grandes y otros son pequeños. Finalmente, el director eso le pasa a los grupos teatrales, hacen una puesta en escena. Muchas veces tienen su propio teatro o no, ¿cierto? Entonces su teatro, normalmente los teatros aquí en Colombia, los grupos teatrales son escenarios pequeños. Y resulta que contrataron su obra teatral para llevarla al Teatro Colón, que es uno de los teátricos emblemáticos de Bogotá, y ese ya no tiene 5x5, sino que tiene 15x15. Y es poner la misma obra de teatro en ese tamaño. Y es ahí donde el actor y el director se juegan todo para agrandar la puesta en escena, que se vea más grandilocuente para un público mucho más grande y donde ya incluso para el actor, que no es lo mismo hablarle a un grupo de 100 personas que hablarle a un grupo de 1000 personas o de 800 personas. Esas son 2 apuestas técnicas para el actor y retos diferentes. Entonces, de eso va, pero ya es un poco de la apuesta que hace cómo se juega de todo el equipo técnico a la hora de cambiar de escenario para el teatro. Ajá. Y Víctor, para fomentar un poco pues, el teatro, que el cine sí está más a la orden del día que lo de más gente, quiero decir, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué se te ocurre para fomentarlo, para que la gente vaya a verlo? A ver la obra de teatro. ¿Sí? ¿Una específica o hablando de esta? En general. Bueno, pero es que ¿cómo comercializar una obra de teatro? Pues, digamos, he estado yo pensando para esto, y estos días que incluso en el taller con Teo hemos hablado, hay que meternos a las redes, porque el tiempo ha cambiado. Y yo personalmente he pensado que hay que hacer como una especie, digamos, para esto, hay que hacer como una especie de trailers, incluso sea de teatro, sea la obra literaria, lo que uno vaya a promocionar, mostrando sketch de la puesta del padre en pequeños cortos de 30 segundos donde muestren un personaje que genere mucha expectativa
para poderlo publicitar a través de Facebook. Ujú. A lo de hoy, ¿no? Que si queremos llevar público masivo, tenemos que utilizar las redes, ¿no? Entonces, digamos que eso hoy en estos días he estado pensando que hay que entrar muy fuerte en esa parte y hacer como una especie de trailers cortos, de sketch del actor con el personaje, donde genere mucha expectativa y ponerlo en las redes, ¿no? Y pagar incluso en Facebook o en Instagram, pagar una publicidad con esos sketches donde genere publicidad. Entonces, si tienes la puesta en escena, pues uno, digamos, en Facebook, uno puede seleccionar si está en Pereira, una ciudad aquí cerca, solo Pereira. Entonces, uno publicita solo Pereira con ese sketch en Facebook, con ese sketch actuado real, sea para promocionar novela literaria o sea para promocionar la obra de teatro. Ujú. Pero Pues, normalmente, ¿qué utilizamos en teatro? El afiche, ¿no? El afiche, la visita a las emisoras, la visita a todas las entrevistas radiales, en medios de televisión cuando es posible. O sea, que el teatro no tiene mucho acceso a los espacios de televisión por costos, ¿no? Entonces, emisoras culturales, lo normal, ¿no? Emisoras culturales y de pronto algún programa cultural que lo invitan a uno pues para hablar de la obra teatral. ujú. Bueno, Pero hay gente en Víctor, redes. ¿y cómo vende un guión a una productora? Eso Mm, ¿ustedes han escuchado sobre el pitch? no. No. El pitch es adicional a todo el trabajo que se hace, hay que hacer como una improvisación sobre usted. En 5 minutos tenemos que generar expectativas sobre lo que se escribió. En 5 minutos. Entonces, todo lo que hemos hablado aquí de una y otra manera sobre ese guión, hay que hacerlo en 5 minutos donde uno compacte todo. Eso se le llama un pitch y se sienta los productores al frente, 4 o 5, los que sean, y tú sales a hacer una exposición y tienes 5 minutos para generar expectativas. O lo haces bien o pierdes la oportunidad. Así se llama, eso se hace, el pitch, eso ya es muy, en todo lo que tiene que ver con producciones, se maneja, Sí, sí. hay Bueno, que pues, prepararlo. Y Pues entonces se hace una luego, presentación como tal, una exposición, y uno o sea, lleva técnicas filminas, o si tiene algún video de apoyo, si tiene, yo me he basado en estas producciones, en la técnica de tales directores. Uno cuenta todo el mundo técnico con el que uno basó la historia, o esto se parece a tal producción para darle al director una idea sobre el tema, de dónde inicia, de dónde termina, pero solo tienes 5 minutos. 6, 7 minutos, 3 minutos, de acuerdo a los parámetros que ellos le den a uno en el pitch. sí, sí. vale. Bueno, Víctor, para terminar, vaya tú, podemos estar aquí hablando eternamente, porque ya te lo digo, que estoy fascinada contigo. Así de claro. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Yo Así, me siento muy agradecido de haber compartido este momento con ustedes. Era muy interesante. Es primera vez que yo hacía un directo aquí por Instagram. Entonces pues me mira, parece muy interesante y muy agradecido. Sí. espero que no sea el último. No será el último, no te preocupes. Seguramente. Hay que entrar en este tema de las redes. Ahí los veo muy bien. Sí, sí. Ahí, ahí. Pues para terminar te iba diciendo una palabra concreta que a ti te guste mucho relacionada o bien con el teatro o bien con el tema de los guiones. Imaginación. Imaginación. Muy buena. Además sirve para las dos. Sí, Sí. sí, sí. Imaginación. Bueno, Víctor, yo te iba a preguntar, ¿dónde se podrá ver este guión? Bueno, O la obra de No, teatro. apenas lo estamos promocionando. Por ahí lo mandé hay una página que se llama Film Market Hub y lo estamos empezando a promocionar por ahí, pero es ese contacto con productores. Justo hasta por el tema de la pandemia, pero tenía Caracol Televisión, es una productora aquí colombiana. Teníamos el pitch con Caracol Televisión. Digamos que estamos en ese momento de uno escribe la obra literaria y empieza a ver quién se la va a publicar. Y lo mismo pasa con los guiones. Se hace el guión, a menos de que uno esté contratado directamente por una productora, que no es mi caso. Uno hace el guión y va a buscar entre los productores, a ver, abrir espacios de pitch.
Y hay en los festivales de cine espacios para eso y contactos, y uno contacta en los festivales de cine mucho sobre estos temas. Y hoy las productoras Netflix, Movistar, también generan unos espacios de llegada para hacer esos pitch. Es una búsqueda, es tocando puertas bueno, como todo lo que tiene que ver con el tema de creación, ¿no? Se hace el producto y se empieza a buscar el mercado. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Víctor. Un placer tenerte aquí, de Muchas verdad. gracias por la invitación. Que sepas, Víctor, que me has dejado más dudas de que cosas me has aclarado, que lo sepas. Bueno, son demasiadas. Todos los días aparecen dudas y hay que irlas aclarando. Voy a tener que investigar mucho del tema. Es que ya te digo, el guión me encanta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces, todo lo que se habla de lo que pasa, como desconozco tanto. Robert McKee, digamos que es uno de los padres del guión. Sí, todo guionista tiene que haber leído a Robert McKee, entonces búsquese un libro de Robert McKee. Ese es como el primero. Aquí lo vemos iniciándose yo mismo en el tema de guión. Joseph Campbell tiene técnicas, técnicas de... Joseph Campbell es el creador del ciclo del héroe, o el viaje del héroe, le cambia los nombres. Y Christopher Vogler, digamos que hace unas variaciones y crea una técnica específica. Christopher Vogler. Pues estupendo, Víctor. Muchísimas gracias. Ya tengo lectura. Si no tengo yo cosas, pues ya tengo más. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Fue una charla muy agradable. Un abrazo para ti. Muchas gracias también a aquellos que se han conectado un ratito, aunque sea, y lo han estado viendo. Y bueno, pues que lo podrán ver con permiso de Víctor en nuestro canal de YouTube, Promoviendo Cultura. Que era que lo subamos, ¿no? No, pero claro. Pues sí, ya sabes, cuando hagas el pitch también lo haces con el del canal de YouTube, que sales tú, que te vean. Claro, yo tengo pitch grabados incluso. Pues ya sabes. Me encanta saludarlos, me encanta haber estado con ustedes. Buenas noches a todos los amigos en España y aquí en Colombia es buenas tardes. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas tardes, buenas noches y gracias a ti por aceptar y a los que nos han visto. Un abrazo y ya nos cuentas cómo te ha ido con la obra, con el pitch. Tenemos que sacarla a la luz. Venga, pues avísanos cuando la tengas. Un abrazo muy fuerte, Víctor. Venga, un besico. Hasta luego, un saludo. Chao.